Tanto si eres profesional o aficionado al dibujo, estoy seguro que sabes qué materiales no usarías nunca para dibujar. Yo también lo sé, y uno de los que más odio es este, los rotuladores baratos base al agua. Ni siquiera sé cómo es que los compré, pero aquí los tengo, preparados para comprobar si son tan malos en realidad. Antes de comenzar a pintar los dibujos que he preparado, quiero hacer algunas pruebas en una hoja aparte. Las hojas que uso son de las normales, finas y muy poco apropiadas para dibujar. Pero como voy a utilizar rotuladores baratos, también usaré papel barato. Y la primera observación es que quedan siempre las típicas rayitas al rellenar. Y si intentamos repasar inmediatamente, el papel se humedece demasiado, pudiéndose romper fácilmente, y además se forma una pelusilla que resulta muy molesta. Lo mejor es esperar a que seque por completo el papel a continuación de que hayamos aplicado la tinta. De esta manera podremos aplicar todas las capas que sean necesarias, siempre esperando a que seque el papel entre capa y capa. El inconveniente de hacer esto es que en cada capa que apliquemos se oscurecerá el tono. Ya de por sí, estos colores son oscuros y muy intensos. Además que no tengo una gran variedad de colores, sobre todo los colores claros. Conseguir un degradado entre colores es casi imposible con estos rotuladores, así que lo más efectivo es un sombreado plano al estilo anime. O incluso podríamos usar uno puntillista o rayado. Podemos aprovechar los fallos y los espacios que quedan en blanco para crear texturas. En mi cabeza suena súper bien, pero todos sabemos que la realidad puede ser muy diferente. Creo que nunca conseguí hacer un coloreado decente con estos rotuladores, aunque hace mucho, pero mucho tiempo que no los uso. Dudo mucho que el resultado sea sorprendente, o a lo mejor me equivoco. Y para eso estamos hoy, para comprobarlos juntos y quitarnos las dudas. Si tenías pensado comprarte unos, podrás valorarlo mejor con los 3 ejemplos que colorearé con ellos, y solo ellos, en diferentes formas y tamaños, pero los mismos al final. Este primer dibujo lo tomaré como de estudio o aprendizaje. Realicé las pruebas y todos los efectos que pude, incluso me atreví a hacer un pequeño fondo. Eso puede ser una odisea para rellenar con estos rotuladores, así que no lo detallé de más, y me centré en los personajes, y bueno, este primer dibujo no ha estado tan mal. Me lo esperaba peor para ser experimental. El segundo dibujo lo colorearé directamente, pero con un sombreado plano, tal y como debe verse un personaje de anime o manga. El Cayo del Norte con el uniforme de Goku. Parece que le gusta su nuevo look. Esta vez comenzaré aplicando las sombras, al contrario que con el primer dibujo, que empecé con el tono base. Como he dicho antes, tengo una gama de colores muy pobre, así que tendré que combinar como pueda las escalas de colores. Algunas de ellas contrastan más de lo deseado, pero me apañaré como pueda. Y así es como se ve este Cayo del Norte. Podría ser peor, ¿no? El último dibujo es un chaval todo viciado a la Play. Utilizaré lo que mejor me ha funcionado de los 2 anteriores. El mayor obstáculo que encontré fue encontrar el tono para la piel. El que se supone que es carne pinta rosa chicle, y ese color le quedaría muy mal. Este que usé lo veía demasiado oscuro, pero es el que mejor queda de los 2. Por cierto, estate pendiente y no te pierdas el próximo vídeo. Voy a devolverle la dignidad, si es que alguna vez la tuvo, a la peor y más vomitiva figura de Dragon Ball hasta la fecha del canal. Y eso ya es decir mucho. 2 vídeos cutres seguidos, chavales. Y este solo es el aperitivo, no te digo más. Y como ya sabía que no podía ser más, así es como han quedado estos 3 dibujos.
usando los peores materiales de la historia, los que nadie quiere oír y mucho menos mencionar, la peor basura hecha por el hombre en forma cilíndrica, los rotuladores baratos del bazar. Y mi veredicto final es que no sirven para nada como único material para un dibujo, al menos si quieres hacer un dibujo decente. Para el precio que suelen tener, existen otras alternativas mucho mejores, como acuarelas o témperas. Incluso los lápices baratos son una mejor opción. El mejor uso que se les puede dar a estos rotuladores es para sombrear áreas oscuras sobre alguna tinta de mayor calidad. Contrastan muy bien sobre las tintas a base de alcohol, ya que estas suelen ser colores más apagados. Y hasta aquí con el vídeo. No te voy a decir que espero que te haya gustado, pero sí un saludo y hasta la próxima.